ustedes de nuevo hoy. Hoy quiero comenzar con una oración para luego entrar en nuestro tema. Y bueno, empecemos a darle gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres misericordioso, porque tú nos das aún más de lo que pedimos, porque tu amor es grande, ancho, profundo, Señor. Gracias por este nuevo amanecer, por la vida, por la salud. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, queremos más de ti. Sabemos que tú nos acompañas, pero hoy te pedimos más de ti. Queremos sentir tu presencia y queremos entregarte todo, todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros miedos, Señor. Hoy te lo pedimos, clamamos por cada una de esas personas que están en los hospitales, para que tú traigas esa palabra tuya que algún día escucharon. Y esas personas puedan sentir esperanza, porque en ti está nuestra esperanza, Señor, porque solo tú traes palabras de vida eterna. Señor, gracias, Señor, por este día. Te entregamos hoy todo, Señor, y que seas más tú hablando y menos yo. Bueno, vamos a continuar hoy con los frutos. Veníamos hablando de los frutos. Primero compartimos de la paciencia, todavía trabajando en ella, de la bondad, que es el amor en acción, y hoy vamos a hablar de otro fruto que el Señor empezó a trabajar en mí hace mucho tiempo, todavía lo continúa trabajando, y se llama la humildad. Y todo comenzó hace un par de años. Hace un par de años, les voy a contar hoy muchas historias. En este camino de la vida, un día me encontré sin trabajo. Sí, porque había perdido uno de los mejores trabajos que yo había tenido. Y en ese momento yo no podía controlar nada sobre ese trabajo, no podía dar la milla extra más, no, cuando yo lo iba a perder, porque no se basaba en lo que yo controlara, se basaba en un comportamiento de la economía mundial, y eso estaba fuera de mis manos. Pero ¿qué pasaba conmigo? Que en ese entonces yo había crecido y yo tenía ese sentimiento, Dios ha trabajado en eso en este par de años. Yo tenía una necesidad de control con la cual yo había crecido. Y en mí estaba querer sobresalir, querer escalar, tener poder, tener dinero, porque mi mente era mi talento, mi constancia, mi disciplina, mi yo. En ese entonces ese era lo que primaba. Pero durante ese tiempo de ese valle que habla nuestro amigo, ese desierto, que era para mí, fue un tiempo maravilloso porque ocurrió una transformación en mi vida, un cambio de mi mente, y fue durante ese tiempo durante el cual el Señor me buscó y cambió mi vida y la de mi familia. Entonces fue un empezar a caminar de nuevo, como dice su palabra, como niños, a caminar en su luz, porque Él dice que lámpara a mis pies es la luz de su palabra. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y empezar a enderezar ese camino y a cambiar la mente de cómo debemos empezar a actuar ante las diferentes situaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él lo escribió en su palabra, con todas sus bienaventuranzas, para que nosotros podamos empezar a caminar diferente y así empezar a ser la luz del mundo con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Y siempre de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Y el Señor empieza a orar en esta vida, después de admitir que yo estaba equivocada, de llegar al arrepentimiento, y el Señor empieza a trabajar en los corazones, en ese corazón que era de piedra,
que hizo era mi corazón, era un corazón de piedra. Y Él dice, yo te daré un corazón de carne. Y este fruto es maravilloso porque trata de eso, de darnos un corazón de carne. Porque la realidad es que somos personas orgullosas. Y el orgullo produce que Dios nos mire de lejos, porque el orgullo es un pecado muy grande. Bueno, esa historia sí continúa porque el Señor me regala un nuevo trabajo. Algo increíble. Donde había un propósito muy grande. Y era tratar con ese orgullo y conocer ese fruto que es la humildad. ¿Qué pasó con ese trabajo durante los primeros años? El primer año, el devocional. Los devocionales que yo estaba haciendo en ese momento siempre me hablaban de esa palabra, de la humildad. Y cuando yo empiezo a decir, voy a hacerlo a mi manera, según a mi parecer, a la manera que yo quiero, y nadie me va a decir que yo estoy equivocado. Ahí está el orgullo. Pero en ese entonces no pude decir más eso y ya les voy a contar por qué. Y debí elegir humillarme ante el Señor. Y ese es el opuesto a tener yo el control. En ese trabajo donde yo llegué, así como yo había hecho tanto, había estudiado tanto, les cuento que llegué y no sabía qué debía hacer. Me encontré con la situación de que todo lo que yo creí que iba a aplicar en ese trabajo, yo no sabía cómo hacerlo. No tenía ni idea. Y me tocó, primero que todo, reconocer ante muchísimas personas que yo no sabía. Eso fue lo primero. Y decirle, yo estoy aquí, ustedes me contrataron para esto, pero yo he escuchado de eso, pero no soy una experta ni sé cómo hacerlo. Y ahí empezó todo, porque fue primero reconocer ante muchas personas eso. Y ahí el Señor trajo, porque ese fue un regalo que Él me dio, y el Señor trajo y alineó todo. Trajo la persona correcta, la trajo desde el otro lado del mundo, trajo un experto que sabía hacer lo que yo debía hacer. Y esa persona se convirtió en un compañero y un amigo con el cual, pero más amigo que yo necesitaba era ser amiga de Dios, porque yo lo sabía que sin Él yo no iba a lograr ese trabajo. Y eso fue lo primero, yo le empecé a buscar de una manera sobrenatural. Y aquí traigo, esta semana he estado leyendo varias semanas, leyendo el libro de Primera de Juan, donde dice, si alguien dice que yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Y ese era el amigo que yo necesitaba para poder empezar a resolver eso. Y tenía otras amigas creyentes que me decían, Dios creó las montañas, Dios creó la tierra. Y Él es el dueño de todo y tú vas a poder lograr y analizar todos los datos que tienes que hacer. Y empezar a caminar en la luz, Señor. Y Él dice en su palabra que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en las tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, para yo ser amiga de Dios, mire lo que Él me está diciendo, que yo debo empezar a amar a mi hermano, a todo el que me ponga de frente, a todo el que se me atraviese. Pero antes de empezar a hablar de los puntos de la humildad que el Señor me habló, yo quería decirles a ustedes que para Dios todas las tareas y las funciones de todos los seres humanos son importantes. Cualquiera que sea tu trabajo. Si es profesional, técnico, si no es un trabajo profesional, no importa. Porque todo el servicio es para Dios, es valioso para Él. Cuando tú haces las cosas con excelencia, cuando tú das la milla extra, todo es valioso para el Señor. Entonces, eso no es importante. Lo más importante
es que hagas las cosas bien, no importa cuál sea tu trabajo, ya sea que seas madre de familia, porque es un trabajo maravilloso. Entonces vamos a empezar a hablar de eso. Y lo más importante es decidir empezar a estudiar la palabra del Señor durante tu tiempo libre. Y hoy clamo, Señor, que nos des ese deseo intenso por tu palabra, Señor, para después venir y poner en práctica esa palabra y quizá poder enseñarla como estoy yo aquí. Y el Señor dice que la mano bondadosa de Él estará contigo. Y esto es la fe y la acción, porque es la fe de estudiar su palabra y de luego de la acción de vivir su palabra. Bueno, entonces para empezar a hablar de este fruto tan bello, lo primero que quiero traer es una frase que muchos hemos escuchado cuando alguien está haciendo un nuevo emprendimiento, cuando alguien está comenzando de nuevo y de nuevo en la vida en Cristo. Es imposible lograr algo diferente haciendo las mismas cosas de antes. Y es renovar nuestra mente, es renovar nuestra mente. Entonces, antes o muchas veces tenemos una confusión respecto a lo que puede ser la humildad. Porque a menudo nosotros creemos que la humildad es la persona que viene de una familia humilde, que creció sin recursos, o es una persona sumisa, es una persona que tiene silencio, o que tiene unos pensamientos insuficientes. Pero realmente la humildad no es eso. El Señor en la Biblia me enseñó realmente a lo que es reconocer la humildad que Él quiere de todos nosotros. Y hay 4 puntos que trajo a mi corazón, y lo primero era reconocer la autoridad. Y vamos a hablar de ese punto de lo que es reconocer y respetar la autoridad. Y el siguiente punto es no tener un concepto más alto de sí mismo. El tercer punto es que la humildad es la clave para progresar. Y el cuarto punto es considerar al otro como mejor que tú. Entonces, para empezar a hablar de la autoridad, entonces ser humilde es tener la misma forma de pensar de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía que era la autoridad y la obediencia ante el Padre, y ese es nuestro mejor ejemplo. Pero también la Biblia en Romanos 13 nos habla de que todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues son las autoridades que Dios ha puesto. Y sin importar que no estés de acuerdo con la posición de tu jefe, con las obligaciones que debes tener, quizá no estamos de acuerdo con los líderes del gobierno, es así como el Señor nos dice que debemos someternos a ellas porque Él las ha establecido, porque en este mundo no se mueve una hoja sin que Él lo diga. Y eso fue lo primero. Y mira, el Señor maravilloso no solamente puso a gente creyente a decirme sométete a la autoridad cuando empezó este trabajo de nuevo, sino que puso a gente que ni siquiera cree en Jesús para decirme que tu jefe es tu jefe. No importa lo que hable o lo que diga, es decir sí, lo voy a hacer. Entonces es maravilloso cómo el Señor empieza primero a trabajar en la autoridad, y luego el siguiente punto que empezó a trabajar y que todavía trabaja es a no tener un más alto concepto de sí mismo, porque ahí es donde está el orgullo. Cuando nosotros empezamos a tener un concepto más grande de lo que nosotros somos, entonces tener una mentalidad humilde es poder con prudencia, pensar con prudencia de uno mismo. Esto significa que yo no me voy a jactar ni de mis títulos, ni de mis habilidades o mis capacidades, ni que yo sé hacer el mejor arroz con pollo del mundo. No, eso no es. También reconocer que
que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios, de todas las cosas que Él nos las ha dado y que nosotros siempre repetimos lo que Él creó. Eso es lo que aprendemos y repetimos. Entonces, que no tengamos el más alto concepto de lo que debemos tener de nosotros mismos. Si hay una historia bella que en estos días estaba escuchando, un señor que da charlas de superación y él hablaba de que es súper importante reconocer el lugar que ocupamos en el mundo, ¿sí? Para poder entender, ¿sí? De lo que realmente somos y las capacidades que tenemos. Entonces, el lugar en el cual estamos en este momento, sea nuestra compañía, el lugar que ocupamos dentro de nuestra familia, el lugar que ocupamos en un equipo, en una organización, el lugar que ocupamos en el país, es muy importante reconocer. Y él trajo a colación una historia que hubo en España, en una maratón hace un par de años, ¿sí? Y en el cual venía un keniano ganando. Los kenianos siempre ganan las maratones. Ese entonces venía ese keniano ganando. Esa historia es muy conocida en el mundo. Y él creyó que había terminado la competencia y empezó a caminar despacio. Y la gente le gritaba, no has terminado, no has terminado. Pero él no entendía porque no hablaba español. Pero detrás de él venía otro competidor español que se llama Iván Fernández. Y Iván, cuando vio eso, él pudo haber aprovechado y haberse pasado al keniano. Sí, pero Iván dice, sabía el lugar que ocupaba y él hubiera podido quedar primero, pero ese no era su lugar. ¿Y él qué hizo? Él cogió al keniano, lo regresó a su camino y le mostró el camino para que ganara. Y ese es un gran ejemplo de que él sabía que ese no iba a ser su lugar, así él ganara. Y nos invita a una reflexión en este momento de qué estamos haciendo, de que realmente estamos nosotros viviendo nuestros principios y valores cristianos, que si nosotros podemos levantar la cabeza y decir que nosotros estamos ocupando un lugar en nuestra familia, en nuestra organización, con principios, con esos principios de la Biblia, ¿sí? Que nosotros no estamos pasando por encima de nadie, que no estamos generando relaciones de desconfianza con nuestros hermanos, con nuestro esposo, que estamos exaltando a las personas realmente por su talento, por lo que hacen, y cuál es nuestra capacidad y nuestro compromiso. Qué bueno es poder entender ese lugar que nos corresponde. ¿Por qué? Porque realmente no hay que quitarle los clientes a nadie. Si usted trabaja en un momento que tiene clientes, usted no tiene que quitarle los clientes a nadie. No hay que quitarle la pareja, el esposo, la esposa a nadie. Porque ustedes saben el lugar que ocupan. No hay que ocupar el lugar de otro. No. Y no hay que robarle la esperanza a nadie. Entonces, en esta época de reflexión es que debemos dejar tomar el lugar a otros, ¿sí? De que no siempre nosotros somos los que debemos liderar, que debemos engrandecer a otras personas, ¿sí? Y que siempre podemos tomar la mano de alguien, así como lo hizo nuestro Jesús, que tomó el lugar de nosotros en la cruz, ¿sí? Y esa libertad y ese gozo que podemos vivir cada día, ¿sí? Ese gozo que son los retos desde el lugar que nos corresponde, ¿sí? Sabiendo que no tenemos un concepto más alto de nosotros mismos, que sabemos quién somos. Bueno, el segundo punto es que la humildad es la clave para el progreso, y eso es lo que dice el Señor en Santiago 4, 6, 8. Él dice que someteos pues a Dios, que resistamos al diablo. El diablo son todas esas cosas que no debemos hacer para que Él se vaya de nuestro lado, que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros, y que nos humillemos delante de Él y Él nos exaltará. Y eso es una acción, es vivirlo en carne propia, es vivirlo cada día con mi esposo, como Él es exaltado, pero es increíble. Y yo les cuento que hace poco en este trabajo donde yo comencé sin saber nada, me llega un reconocimiento de un trabajo, un proyecto del cual yo ni siquiera me había propuesto estar presente. Llega un reconocimiento y yo lo único que hice fue darle
la gloria a otro y exaltar a una persona. Que no sé si me puso ahí, pero yo digo, Dios, Él te exalta. Cuando tú actúas bajo esos principios, el Señor te va a empezar a exaltar, créelo. De verdad, es la única clave para que tú progreses. Tú puedes progresar en tus fuerzas, pero no durará. Bueno, en la última parte, es la que realmente a mí me sacudió y todavía me sacude. Y todavía me sacude porque está en Filipenses 2, 3, 4 y es la definición básicamente de lo que Dios dice de la humildad. Dice que no hagamos nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, dice con humildad, considere a los otros como superiores a usted mismo. Imagínense, y dice que cada uno no debe velar solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Entonces, cuando usted tenga mucho ego y se sienta muy arriba por cualquier cosa, eso no es lo que le gusta al Señor. Es considerar al otro como superior, al que está sentado al lado de su oficina, a esa señora que sirve los tintos. Y es poder velar por los intereses de otro. Y eso es el mejor regalo que el Señor nos da, porque es así. Si uno se va a mirar la historia de su vida, quizá las personas que más le hayan aportado a su formación no hayan tenido ninguna egoísmo o banalidad de jactarse de algo. Y eso es lo más hermoso. Hay una persona en mi vida que no tiene más de cuarto de primaria y me ha enseñado el amor más grande. Y bueno, eso es lo que yo quería hablar. Y para terminar, dice que definitivamente tenemos que terminar con el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. Eso es realmente lo que hace el orgullo. Porque nosotros terminamos creando un mundo en el cual nuestro pecado no está mal. Y es normal, es simplemente normal. Y como dice por ahí, Dios los crea y ellos se juntan y empezamos a relacionarnos y a rodearnos de personas que al final todos lo hacen. Al final todos son orgullosos y hacen lo mismo que nosotros. Y es ahí donde tenemos que tomar la decisión de empezar a caminar con personas que realmente nos aporten, nos rodeen. Y esta semana hablé con una amiga maravillosa, creyente de Jesucristo, está más no poder. Y ella, por este tiempo de cuarentena, ha tenido un tiempo difícil porque tiene 2 niños pequeños y la persona que le ayuda en su casa no ha podido ir a visitarla ni ayudarle. Entonces, todo está en sus fuerzas y me cuenta que pronto su empleada va a llegar a su casa a vivir, va a vivir por un par de meses con ella. Y me decía que estaba preparando ese lugar para esa señora, que había traído el televisor plasma más grande de la oficina de su esposo, que ya le había comprado el codificador y que le iba a poner Netflix. Y yo le decía, ¿por qué haces eso? Y ella me decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es una de las personas con las que nos debemos rodear. Entonces, cuando tú caminas en la oscuridad, caminas en el autoengaño y en las mentiras. Y la única esperanza que tenemos nosotros es caminar en la luz. Esa es nuestra única esperanza y yo quiero que eso les quede muy claro porque en la medida que tú tomes esa decisión de caminar bajo la luz, tu vida se va a empezar a transformar y el Señor va a empezar a hablar a tu corazón y a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Bueno, Dios les bendiga. Esta semana sea maravillosa, Señor. Yo clamo por ustedes, por sus almas. Y que la gloria de nuestro Señor Jesucristo esté presente en su vida, en su familia, en sus relaciones. Y bueno, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima vez.